porque en esta tarde voy a compartir la doctrina del bautismo. Y dice la palabra del Señor, verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre amado, que moras en el cielo y en todo lugar, te adoramos. Señor, en este momento permite que podamos entender qué significa, Señor, el bautismo y por qué tú esperas que cada uno de aquellos que han aceptado esa salvación a través del sacrificio de la cruz deben obligatoriamente ser bautizados, Señor, para confesión pública de su fe. En esta hora permite que aquellos, Padre, que no han conocido estas verdades, las puedan entender y que puedan acceder a cumplir tus promesas o tus peticiones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, tomen sus lugares. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Yo sé que muchos de ustedes conocen la doctrina del bautismo y quiero en esta tarde recordar todas estas enseñanzas para que porque es una porción que se le ha denominado la Gran Comisión. Esto fue, hermanos, dado por Jesucristo, no por ninguna otra persona, porque la palabra de Dios explica claramente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo el poder, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De manera que Jesucristo es el que recomendó hace más de 2000 años, hermanos, que sucedió este caso, que fue el último comentario que tuvo Jesús después de resucitado con sus discípulos. Pero ya habían tenido algunas experiencias, algunas enseñanzas, anduvieron tantos años con él, y muchos de ellos, aunque no anduvieron desde el principio, pero fueron seguidores de Jesús, y por lo tanto lo conocieron y estaban conscientes de quién era y cuál era su ministerio. Pero todos sabemos, hermanos, que en todas las cosas que existen hay requisitos. Si usted va a cualquier parte que vaya, en un lugar público, hay requisitos. No porque sea un lugar público nomás va a entrar porque sí. Obvio que tienen que pedirle algunas cosas. ¿Qué le puedo decir si va a otro país? Si va usted ahí, nos esforzamos por cumplir con todas esas cosas. El que va a sacar un pasaporte se obliga a cumplir con todos los requisitos que le están pidiendo para darle un pasaporte. Y hay ocasiones cuando con todo y eso se lo niegan las autoridades migratorias, y vuelve usted a hacer alguna otra aplicación y vuelve a reunir todos los documentos. ¿Por qué entonces, por las cosas de Dios, somos tan decidiosos los cristianos? Porque no sé por qué, pero esto es como falta de interés. Oiga, porque si yo voy a pedir una visa para ir a los Estados Unidos, voy a cumplir con todo lo que me pidan, porque quiero ir. Si no quiero ir, me da lo mismo. Si me la dan bien y si no también, me vengo contento. Al fin que ni quería ir. Así hay muchos cristianos que no quieren ir al cielo. Son religiosos porque han oído la palabra. Son religiosos porque se les invita.
Son religiosos porque tuvieron alguna experiencia con Jesús, o Jesús hizo algún milagro en sus vidas. Son religiosos a veces, hermanos, porque el esposo, la esposa, o no digan que no quieren las cosas de Dios, pero en sí no hay interés por entrar en el reino celestial. Hermanos, la cosa más grande no es estar aquí reunidos, que es una parte importante, sino entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Eso es lo más importante. Porque muchas personas se conforman solamente con asistir cuando pueden, cuando quieren, cómo pueden y cómo quieren, pero nunca toman una decisión de ser servidores del Señor. Usted en una empresa no va a ir a pedir, hermanos, un aguinaldo, no va a pedir un préstamo, no va a pedir un salario, si usted no tiene allí implantado todo lo que se les exige y cumple con cada uno de los artículos mencionados en la solicitud que usted recibió. Hermanos, lo que el Señor pide no es gravoso, es voluntario, porque allí, hermanos, entonces no es nada difícil. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, de manera que potestad es poder. Hermanos, y si el Señor tiene poder, Él tiene todo el derecho a pedir lo que Él quiere, y no está pidiendo imprudencias. Para el pueblo de Israel se les obligaba a muchas cosas que hicieran para poder pertenecer al pueblo, nomás al pueblo, a la nación, a la tierra prometida, y tenían que cumplir con ella. Y al que no cumplía, ese dice la palabra de Dios que sería destituido de la nación. Hermanos, si estuviera todavía esa ley en nosotros, no sé cuántos estuviéramos destituidos ya de la congregación del Señor o de la esperanza de Cristo por venir a recoger una iglesia. Pero esto le estoy hablando, hermanos, para los que no han sido bautizados y los que tienen en poco cumplir con cualquier cosa de la que dice la palabra de Dios. No lo tengas en poco, hermano. Entiende y sabe que Jesucristo lo ordenó y Él tiene todo el poder para aceptar como para decir que no. Porque todo el poder, no vas a entrar al cielo. Algunos dicen que van a entrar porque Pedro tiene las llaves. Aquí dice la palabra de Dios que Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Así que no te hagas ilusiones de que al entrar, vas a entrar al reino de los cielos porque creíste en Cristo, porque haces algunas cosas, pero no cumples con lo más sencillo que dice la palabra de Dios. Quizás te esfuerzas en muchas otras circunstancias, pero no has hecho lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, esto es voluntario, dije. Hay ocasiones que tenemos que andar rogando para que se bauticen, hermanos. El bautismo no es un ruego, es una necesidad. Es una necesidad. Cuando los padres hemos tenido hijos, hermanos, es una necesidad registrarlos, porque sin un registro no tienen derecho a las prestaciones del seguro social ni a ninguna otra cosa pública. Es más, ni derecho a nada en lo absoluto. Por muy rico que sea, si no está registrado a su nombre, no tiene ningún derecho de reclamo. Y tenemos esa necesidad y tenemos que ir con las personas que autorizan y que sellan, hermanos, esos documentos para que tengan validez. El bautismo es voluntario de todo aquel que ha creído, porque la palabra del Señor dice, hermanos, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, porque se manifiesta la verdad. Puede decir con sus labios que usted cree, pero hermanos, si no hace un compromiso con Dios, de nada sirve. Es porque está indeciso, es porque no ha creído. Solamente está, hermanos, insinuando creer, pero no ha creído, porque cuando se cree en Jesucristo plenamente, no necesita que nadie le ande rogando que se bautice ni nada por el estilo. Es algo que usted necesita para poder ser hechos hijos de Dios. Y si hijo de Dios, también heredero en las naciones eternas. Si no es hijo de Dios, no tiene ningún derecho. El Espíritu Santo, como fue bautizado en el río Jordán con el Espíritu Santo, era necesario cumplir. Y mire usted, cuando se acerca Juan y le dice: ¿cuál es la razón que te traes aquí? Aunque eran parientes y se conocían, dice: ¿pero qué
¿qué es lo que te trae aquí? Digo, es que vengo a bautizarme. Dice, yo tengo que ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Jesús le contestó, es necesario que cumplamos. Es necesario que cumplamos. ¿Qué es cumplir? Reunir los requisitos exigentes para poder ser llamado hijo de Dios. Y Juan, hermanos, dice la palabra de Dios que Él es testigo. Él fue testigo. Allí el capítulo de San Juan, hermanos, allí da testimonio Juan el Bautista, que él tenía por encargo que aquel que bautizara, porque él venía para bautizar a todo aquel que esperara el Mesías, hermanos, y dice que cuando él, el que lo mandó, que fue el Padre, le encargó que aquel que fuera bautizado y que el Espíritu descendiera sobre él, ese era el Hijo de Dios. De manera que Juan no tuvo que andar preguntando si era o no era. Dijo, yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Porque yo lo vi, yo lo bauticé. Y cuando lo bauticé, descendió el Espíritu Santo y se posó sobre él. Aparte de esto, se oyó una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto se cumplió, hermanos. Jesucristo vino a cumplir, no a abrogar. A veces nosotros, hermanos, no queremos cumplir, abrogamos los decretos que son o que están escritos para poder ser hijos de Dios. No hay interés de ser hijo de Dios. Joven, señorita, adulto, si has creído en Cristo, no tiene nada que andar pensándolo. Para ser hijo de Dios necesita dar testimonio público que usted es el Hijo de Dios. Hermanos, por eso el Señor esta encomienda le dio a sus discípulos, ir por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. No les digo que todos fueran a bautizar, porque el mismo Señor no vino a bautizar. Vino, hermanos, a presentarse como el autor de la salvación y del perdón de los pecados. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el agua, la sangre y el Espíritu. Y estos tres son uno. Precisamente por eso, hermanos, si falta alguno, no podemos anhelar a estar un día con Cristo Jesús en las naciones eternas. Así que, hermanos, después de que Cristo resucitó, fue lo único que les encargó, es el último mandamiento que les dio a sus discípulos. No les encargó otra cosa, nomás de que fuéramos a hacer el trabajo de compartir la palabra del Señor. Pero, hermanos, los tiempos han llegado a tal caso de que no lo hacemos. No hacemos lo que dice la palabra de Dios. No manda a bautizar, pero evangelizar sí. Pero para el bautismo, que ha recibido a Cristo como su Salvador, al que se le ha compartido la palabra de Dios, hermano, puede pedir que se organice un tiempo para llevar a cabo, hermanos, este evento, porque cada uno de los bautismos es un evento. Hermanos, esto tiene que ser voluntariamente, que usted lo sienta. Para poder trabajar en el Señor necesitamos tener los papeles completos. Aleluya. Por eso a veces no hacemos nada, porque no está completo nuestra salvación. Ahí nomás está entre azul y buenas noches. Ha cumplido con una parte, pero otra parte las ha ignorado, al fin y al cabo que ¿qué? Algunas personas me han dicho al cabo que el bautismo no salva. No salva. ¿Quién dijo que el bautismo salvara? Porque si no, ¿a qué hubiera venido Jesucristo? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo salva, pero usted tiene que hacer confesión pública al Señor, porque fíjese usted que cuando la iglesia empezó a crecer, la Biblia dice que Felipe tenía una grande campaña allá en Samaria, pero el Señor le dijo que fuera a una dirección donde iba un personaje leyendo un libro del profeta Isaías, pero el hombre no sabía nada del Evangelio. Había venido a adorar a Jerusalén, pero no sabía todas estas cosas. Y el Señor le encargó a Felipe: ve y tú y acércate a ese carro y explícale la salvación.
Obviamente, hermanos, que no era un carro que corría a 100 kilómetros por hora. Era un carro tirado por caballos que lo más que podía llegar era 30, 40 kilómetros por hora. De manera que se fueron mucho tiempo hablando juntos. Y aquel hombre Felipe le compartió todo el evangelio, porque cumplió con la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Aquel no era de la nación de Israel, pero tenía el compromiso, estaba consciente Felipe que era una responsabilidad de hacer conocer el evangelio, aunque fueran de otros países. Aleluya. Nosotros, hermanos, no pertenecemos a la ciudadanía de Israel por raza, pertenecemos por la fe en Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegaron donde había agua, sin duda, hermanos, caminaron posiblemente todo el día, o yo no sé qué tantas horas caminarían juntos, pero fue un buen tiempo para que aquel hombre le explicara que Cristo había muerto, que había resucitado y todo lo que pedía. Obviamente que le habló del bautismo. Si el bautismo no fuera importante, créame lo que Felipe no hubiera perdido su tiempo. Pero como era importante para hacer confesión de fe públicamente y para poder servirle al Señor, él le compartió también la doctrina del bautismo que usted y yo debemos de conocer y de saber. Aleluya. Y dice que aquel hombre, cuando entendió todas las cosas, llegaron a donde había agua. Y le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La pregunta que le hizo Felipe es tan sencilla. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, bien puedes. Y en ese momento, aquel hombre hizo confesión de fe delante de Felipe, delante de los ángeles y de los compañeros, porque era una comitiva grande, porque era una persona importante, los que iban en los carruajes, delante de él, que él había recibido a Cristo y que de allí en adelante iba a servirle al Señor en cualquier cosa que quisiera. Hermanos, por eso a veces que se nos encomienda cualquier cosa y no queremos ni podemos, no estamos capacitados porque el Espíritu de Dios no ha llegado a nuestras vidas, se nos hace imposible. Mire, si tan solo se le dijera a una persona en ocasiones, tú recoges la ofrenda en las iglesias donde se recoge banca por banca, tú ve y recoge las ofrendas. Muchos dicen, es que no puedo. Otra cosa, ora por ellas, menos. ¿Por qué razón? Porque no están completos, son nomás de palabra, de boca, de labio. No quiero que sea así, porque la venida de Cristo está cerca. Si tu currículum no está completo, si tú no has hecho profesión de fe públicamente, si te avergüenzas de Cristo, porque y luego después, ¿qué van a decir de mí mis amigos, mi familia, lo que sea? Mira, hermano, tu familia, ni tus amigos, ni tu padre, ni tu madre va a morir por ti, ni se van a ir al infierno por ti. La salvación es tuya, tu decisión es tuya. Cuando el Señor me alcanzó, yo no necesité que me invitaran ni que me enlistaran. Yo busqué ser alguna persona que me bautizara porque yo quería servirle a Cristo. Tuve que caminar grandes distancias a caballo, ni siquiera conocía lo que eran esas cosas. Yo lo ignoraba, pero yo deseaba cumplir con lo que dice la palabra de Dios, porque había sido un mandamiento dado por Jesucristo. Y Dios me concedió, aunque me pusieron en el último de la fila, pero ¿qué importa? Tengo una convicción que la palabra de Dios dice que algunos de los primeros serán postreros y los postreros primeros. Eso no me afectó, porque sé que el Señor desde ese momento tomó mi decisión, vio el deseo que yo tenía de servirle. Yo le digo a usted que no ha bajado las aguas del bautismo, ¿de veras ha creído en Jesucristo? ¿Quiere de veras servirle al Señor? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los nomás de los llamados y los escogidos? Se van con Cristo, pero los llamados se quedaron nada más llamados.
dijo el Señor Jesucristo, que el Evangelio era como una red que se tira al mar y recoge de todo. Sí, pero después ya una vez que esté en la orilla, entonces se hace la selección. Cristo, hermanos, ya tiene la selección en el reino de los cielos de todos aquellos que públicamente han confesado a Jesucristo como su Salvador. El bautismo es una ordenanza, hermano. Jesús dice cómo lo debe de ser, porque hay algunas personas que dicen que si no eres bautizado en el nombre de Jesús, entonces el bautismo no te vale. Pero Cristo no dice así. Jesucristo no dijo bautícense en mi nombre o bautízalos en mi nombre. Discúlpeme porque mi garganta no me ayuda. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. Y dijo cómo los bautizáramos. No dijo: el que no se bautice en mi nombre. Dijo: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay tantas controversias en las redes sociales y usted debe de conocer lo que en la verdad dice el Señor en su palabra, cómo y a quién. Hermano, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que tienes que recibir o tienes que saber muchos textos de la Biblia. Lo que tienes que saber es que Jesucristo habita en tu corazón y que tú lo recibiste como tu Salvador personal. Es lo único. Lo demás lo vas a ir aprendiendo conforme vaya asistiendo a los grupos. Por eso es bueno que nos reunamos. Por eso son buenos los estudios, que son despreciados por un 90% de la iglesia. Porque los estudios a la iglesia no le interesan. Le interesan otras cosas. Por eso hay muchos bailarines ahorita. Porque los pastores se han dado cuenta que los estudios no funcionan en la iglesia. Pero las bailarinas sí. La música ensordecedora y toda la cosa que se pueda hacer, toda la faramaya, brincos y saltos, maromas y todas esas cosas, eso sí funciona y está funcionando. Pero Cristo no dice que eso funciona. Cristo dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero qué le interesa más a la iglesia? A los verdaderos cristianos, ¿qué les interesa? El conocimiento de la palabra. A los verdaderos. A los otros no les interesa eso, les interesa otras cosas. Pero hermanos, no estamos para juzgar, sino solamente para aclarar la responsabilidad que tenemos si es que queremos pertenecer al reino de los cielos. Jesús dice que en el nombre del Padre y del Hijo, hermanos, entonces, pues así tenemos que hacerlo. Vivir, hermanos, para Cristo. Cuando el apóstol, hermanos, hace estas aclaraciones, hermanos, dice que esto es para manifestar que morimos para el mundo, pero resucitamos para servirle a Cristo. Y algunos dicen: ¿pero qué voy a hacer después? Cada uno de nosotros tiene una parte dentro de la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene algo por hacer. La iglesia, hermanos, es un conjunto de cristianos que apoyan y que sirven al Señor Jesucristo. ¿Sabes tú que en el reino de los cielos hay millares y millares de ángeles y no crees que están de ociosos? Cada grupo tiene sus actividades muy peculiares, hermano, y le sirven al Señor de día y de noche. Es lo que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos, hermanos, la decisión de bajar a las aguas del bautismo, levantarnos para novedad de vida. Que no nos dé vergüenza hablar de Cristo, que no nos dé vergüenza que sepan que somos cristianos, porque en muchas ocasiones ese es uno de los pretextos para no ir, hermanos, para no aceptar el bautismo en agua. La iglesia popular lo hace con los niños, porque por los niños, ¿qué saben?
Así que los ponen con las patitas para arriba y allí ya hicieron un pacto. Pero ¿qué sabe la criatura? Ni los mismos padres, hermanos, saben lo que hicieron. Solamente se hace para tener una fiesta, para tener un compadre, para cumplir con algo social. El bautismo no es algo social, es el distintivo para entrar al reino de los cielos y que nos identifica como hijos de Dios y que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Puedes bautizarte 100,000 veces aquí en la tierra, pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, la Biblia dice que solamente tienen derecho a la gran ciudad los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Aleluya. El bautismo no es religión, como se ha creído. Muchos lo han usado como religión y lo han convertido en religión, pero el bautismo no es ninguna religión. El bautismo es, hermanos, el sello de la fe en Cristo Jesús. Cualquier documento que usted lleve a cualquier dependencia, un documento personal tiene que llevar su firma. Si no lleva su firma, ningún documento tiene valor. Por eso cuando usted adquiere, hermano, un acto, cualquier cosa que usted compre, hermanos, para servicio o cualquier otra cosa, ¿qué le puede decir para una propiedad? Debe de estampar su firma, si no, no tiene validez su firma. Y allí le piden varios documentos para dar testimonio que en realidad usted es el que está firmando ahí. Usted ya sabe los papeles que piden, dónde vives, cómo te llamas, quiénes fueron tus padres, dónde naciste, todo, eres casado, eres soltero, todo tiene que salir allí. Si no, y si todo lleva usted todos sus papeles, pero no firma el documento, olvídenlo. Entonces el bautismo es interesante. Nunca tomo agua. Pero he estado presionado esta mañana y no tuve tiempo de tomar un trago de agua. Así que dice la palabra del Señor: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todos. Solamente tienen que cumplir con ese requisito. No es nada difícil. Así que todos los que recibieron a Cristo tienen derecho, tienen obligaciones, pero también tienen muchas prestaciones de parte de Dios. Así que, hermanos, las prestaciones son cosas importantísimas en el cristianismo de estos días. Donde quiera que usted se presente o vaya, hermano, usted da testimonio de Jesucristo con su testimonio, con sus palabras, con sus hechos, y usted está, hermano, dando ese testimonio. No importa qué tan influyente sea. Usted puede decir que yo tengo la profesión fulana, la carrera secular fulana. Usted puede ser ingeniero, médico, lo que le dé la gana, lo que se haya esforzado. Eso no da validez ninguna en lo espiritual. ¿Sabe usted que allá en Filipos, Pablo y Silas estuvieron prisioneros por predicar la palabra? Y no se espanten, porque eso tiene que suceder todavía en los días de hoy. Porque este mundo, dijo el Señor Jesucristo, que no nos ama, porque no somos del mundo. El mundo ama lo que es de él. Puede haber un borracho haciendo escándalo en la calle y no hay quien lo denuncie. Pero que usted no vaya a predicar por la calle, porque no falta que le avienten piedras o le avientan los perros. Porque usted no está haciendo ningún daño, pero usted es hijo de Dios, por eso el mundo no lo conoce. Y hay de aquellos, porque un día viene cuando el Señor bajará con esplendor y con gran gloria, y entonces se darán cuenta de todas las cosas que llevaron a cabo en contra de la predicación de la verdad de la palabra de Dios. Porque este mundo está subsidiado por demonios y por Satanás, pero lo espiritual es paternal y es eterno y es subsidiado por el precioso nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios, de aquel Dios que dice: bien la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Amados hermanos, por eso, amados, es necesario que entendamos esta doctrina y que no nada más la aceptemos porque la gente dice. No, mi hermano, sino que porque la Biblia dice.
Un carcelero, hermanos, estaba ahí, que se le hizo encargo de Pablo y de Silas. No a cualquier persona le daban ese cargo a los romanos, y mayormente de ese tipo de personas, porque los metieron, dice la palabra de Dios, hasta la cárcel de más adentro, y le pusieron 16 soldados para que en 4 porciones estuvieran cuidando que no se fueran a fugar. Entonces quiere decir que este hombre era muy importante, pero la importancia que tenía no le daba la salvación, porque cuando vino el estruendo y se soltaron las cadenas, y que vino el ángel de Jehová y soltó a los prisioneros, aquel hombre gritó a aquellas personas que habían estado sujetos en los cepos, y les gritó diciendo: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo no titubeó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice que en esa noche los llevó a su casa, les curó las heridas, y esa misma noche dice la palabra de Dios que tuvieron bautizos en la casa del carcelero, amados hermanos, porque era importante y necesario que fueran bautizados para que sus nombres fueran escritos en el libro de la vida. Y aquí está escrito ese suceso en el libro de los Hechos, porque fue una realidad de personas que en realidad, con corazón abierto, se entregaron a Jesucristo y cumplieron con lo que Él pedía. Hermanos, ¿por qué razón? Porque Cristo no vino a bautizar gente, vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Los que tenemos que bautizar somos los que nos ha llamado el Señor para hacer ese trabajo. Pero el trabajo de evangelizar lo puede hacer cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo. Hermanos, porque Cristo ya se ofreció. Algunas personas dicen: ¿y qué tengo que llevar de ofrenda? Y si no tengo ofrenda, ¿cómo voy a aceptar a Cristo? No te está pidiendo ofrenda, te está pidiendo solamente fe. Y la fe no es ofrenda. La fe es la creencia, lo que sale de tu interior o expresarlo con palabras delante de la presencia del Señor, amado hermano. Y por eso dice la palabra del Señor que Cristo se ofreció el rescate por todos desde que los principios del mundo, desde antes que el mundo fuera. El Señor Jesucristo se ofreció para que si el hombre se apartaba de los mandatos del Señor, Él venía a pagar la deuda, y la pagó ya por ti y la pagó por mí. Aleluya. Por eso decimos que somos cristianos. Y hermanos, aquí no hay nada que valga. Algunos se apoyan en Pedro y en Juan, en la Virgen, en María y en cuánta cosa. Pero la Biblia dice ahí en 1 de Timoteo 5, en ninguno, no dice la palabra de Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No creas en diferentes mediadores, ni en cosas que la gente inventa con tal de acaparar grandes cantidades de gente. No es así, hermano. El que cree en el Señor Jesucristo, ese tiene derecho, hermano, a pedir el perdón de sus pecados, porque en ningún otro hay salvación. ¿Qué es salvación? Cuando nuestros pecados son perdonados. Entonces, salvos de la condenación, podemos hacer un pacto con el Señor públicamente, ¿por qué no? Cuando visité los penales, en una ocasión me encontré visitando el penal de Cadereyta, y ese mismo día, hermanos, se cumplía exactamente a las 2 de la tarde la sentencia de uno de los presidiarios. Y los presidiarios traen su uniforme, porque pues si no se camuflajean entre los visitantes. Pero todos traen un uniforme y traen un número y el pabellón a donde pertenecen, porque está dividido en pabellones. Hermanos, y cuando yo vengo saliendo ya del penal, me alcanza y me abraza. Y yo volteo y lo veo, pero pues la cara se me hace conocida, pero no trae el uniforme. Y le digo: ¿qué pasó?
dice, no, pues yo soy fulano de tal, sí, pues acabo de estar yo ahí contigo. Y ahora ya traes otro uniforme, ya no traes el uniforme. Digo, ya no lo traigo porque a las 2 de la tarde se cumplía mi estancia en este reclusorio. ¿Y para qué más tengo que vestir el uniforme de la prisión? Ahora soy libre. Y empezó a brincar y a darle gracias a Dios, porque no tan solo había recibido la libertad de la prisión, sino la libertad del pecado por el cual había sido prisionero. Hay muchos prisioneros que no se dan cuenta. No traen el uniforme de un penal, porque no son delitos que acumulen por ir allá, pero son delitos personales, porque dijo el salmista David, en pecado fui concebido y en pecado me dio a luz mi madre. Hermano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No traes un atuendo que te identifica públicamente por pecador, pero en el reino de los cielos no tienes el vestido que deberías de tener, como libre, lavado y consagrado para el servicio del Señor con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué exigen ahí? Nada más que cumplas con la condena. Y luego, aquí traigo mi papel, donde soy libre. Y aquí traigo el comprobante donde yo firmé que recibo mi libertad y que me comprometo a portarme bien de aquí en adelante en medio de la sociedad. Hasta eso les dan a los prisioneros, porque más saliendo de ahí tienen que ir a pedir un empleo o alguna parte, hermanos, sin con darse cuenta que estuvieron en los penales, hermanos, se dificulta para encontrar un oficio, un trabajo permanente, pero con una carta donde cumplieron con todo y que se siguen portando bien, son aceptados. ¿Qué vas a presentar en el reino de los cielos? Gloria a Cristo, aleluya. Cuando Cristo venga, no va a haber segunda oportunidad. Cristo está a las puertas. Amén. ¿Qué documento te va a identificar? No va a necesitar un documento firmado por el pastor, ni por el diácono, ni por ninguna persona. No te va a pedir el comprobante de bautismo, porque desde antes el Señor no necesita papeles. Ya está anotado el que en realidad se bautizó creyendo en Jesucristo y que lo confesó públicamente. Porque cuando bajamos a una de las personas a las aguas del bautismo, entonces le hacemos la pregunta públicamente. Das testimonio a los presentes de que ha recibido a Jesucristo como tu Salvador. Él lo confiesa públicamente y entonces es cuando es bajado a las aguas del bautismo. Porque no nada más los agarramos y los mojamos, porque remojamos un diablo y sacamos otro nomás remojado. No, mi hermano, es para que andemos en novedad de vida. Porque somos redimidos por Cristo Jesús. ¿Qué redimir? Pagar, hermanos, una deuda. Pagar algo que piden por ti. Cuando has sido una persona secuestrada, hermanos, se comunican con los parientes o con las personas cercanas, hermanos, para pedir un rescate, para poderlo soltar. Pues Satanás también pidió rescate por ti, por mí, hermanos, y no había quien lo pagara, pero Cristo lo pagó con su muerte en la cruz del Calvario. Y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Yo alabo y bendigo el nombre de Cristo, porque por ese sacrificio yo soy salvo y puedo dar testimonio que Jesucristo es mi Salvador. Y puedo decir que mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque así lo ha prometido el Señor, hermano. Mas a todos los que creyeron les dio potestad de ser hijos. Y para ser hijos necesitamos tener un registro. Allá está el registro en el reino de los cielos para todos aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador y han optado por bajar a las aguas del bautismo. Porque somos hermanos. El bautismo es solamente algo que tipifica lo mismo que Cristo hizo después de que entregó su vida en la cruz del Calvario. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando subimos de las aguas se siente una diferencia de aquel que ha bajado con fe a las aguas del bautismo. Sientes el Espíritu de Dios que te acompaña, que te escucha cuando tú clamas, cuando tú cantas, cuando estás solo, cuando estás afligido, cuando estás enfermo, cuando intercedes. No
nadie te diga, ni por algún amuleto, no, sino que es tu espíritu el que da testimonio a tu espíritu que somos hijos de Dios. Así dice la palabra de Dios, porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos muere en nosotros. Si también muere en nosotros, también Jesucristo nos levantará en aquel día. Amados hermanos, esa es la realidad que debemos que tener, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección. Sí, mi hermano, porque después de que Cristo resucitó, había un problema grande, una piedra grande que estaba en la puerta de la tumba. Pero la Biblia dice que bajó un ángel y rodó la piedra. Hermanos, es probable que cuando tú has aceptado a Jesucristo y que Cristo ha perdonado tus pecados, pero no has hecho una decisión de bajar a las aguas del bautismo, te encuentras también todavía en el lugar donde se encontraba Jesucristo. Pero ahí está el Espíritu Santo del Señor para rodar esa piedra, para quitar esa piedra, para darte vida. Cuando Cristo sale de ahí, hermano, resucitó para gloria del Padre. Cuando te levantas de las aguas bautismales, te levantas para servirle a Cristo con todo tu corazón. Y no hay impedimento, no vas a sentir estorbo, no vas a sentir nada, sino el deseo de comunicarle a los perdidos que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene en gloria por su iglesia. Por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros entienda y conozca las aguas del bautismo, que baje las aguas del bautismo. Hay otros que quieren bautizar otro montón de veces con un solo bautismo, un Señor, una fe y un bautismo, dice la palabra del Señor. Un Señor, Jesús, una fe en Cristo y un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que necesitas para que esté escrito tu nombre en el libro de la vida. Y cuando lo haces, cuando lo cumples, no esperas que el Señor le esté reclamando que lo haga. Él inmediatamente, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador hace este pacto. Amados hermanos, y ese es lo que necesita cada uno de aquellos que visitan este lugar y que por primera vez han escuchado el Evangelio del Señor, y que quieren servir al Señor, que se han acercado para recibir a Cristo. Porque esto, hermanos, no es porque yo los obligue de ninguna manera, ni ningún hermano los va a obligar, pero sí les enseño las verdades de la palabra de Dios, acéptelas, así como Felipe, hermanos, enseñó a aquel eunuco y aquel hombre reconoció que era necesario el bautismo, bajó a bautizarse. El carcelero bajó a bautizarse. Pablo, después de haber encontrado a Jesucristo en el camino, lo que le dijo el apóstol aquel que le oró por él para que sanara de la vista, le dijo: levántate y bautízate y alaba a ese Dios, a ese Cristo que se te apareció en el camino. Pablo lo hizo y sigue siendo el apóstol de los gentiles, porque de ahí en adelante él empezó a predicar la palabra del Señor y a cumplir con los mandatos del Señor. Se acabó el Pablo que perseguía a la iglesia, se acabó el Pablo que le servía al diablo, ahora le servía a Cristo. Y aunque le fue difícil el servirle al Señor por los opositores, pero terminó la carrera, porque dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la que me dará el justo juez, y no nada más a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida de Cristo? No es un juego, es una realidad. Y si aman la venida de Cristo, a lo que dice la palabra del Señor. Hago esta aclaración porque vamos a tener bautizos en el campamento en el mes de julio, la primera semana de julio, me parece que es el 6 de julio, los bautizos. Si has creído en Jesucristo, no te detengas, no esperes que te anden buscando ni que te anden correteando. Si en realidad quieres que en el momento cuando Cristo venga tu nombre se encuentre escrito en el libro de la vida, puedes hacerlo. Podrás decir: es que muchos pretextos, en mi casa nomás yo he creído. No importa, porque solamente la promesa es para el que cree. Los que no creen, pues ni modo.
pero la promesa es para todo aquel que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida te la ofrece Cristo, porque Él la compró para regalarla a todo aquel que crea. Porque Él quiere que donde Él está, todos aquellos que han creído en Él estén con Él. Así que, amados, padres y hermanos y todos, si no hay un conocimiento de estas cosas, compártaselo a su hijo, a su hija que ha creído en Jesucristo, pero todavía no toma una decisión. Dígale que esta decisión no es un juego, esta decisión es para cuando Él quiera, sino para antes de que Cristo venga, o que la muerte venga y lo arrebate, porque después de muerto, allá hay un grupo que dice que también los vivos se pueden bautizar para que sean salvos los muertos. Es una mentira del diablo, hermano. La persona que se bautiza es porque él confiesa con sus labios públicamente que ha recibido a Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Nadie va a hacer confesión por ti, nadie va a confesar a Cristo por ti. Eres el único responsable tú de hacer esa declaración delante de quien sea, porque es necesario que nosotros lo hagamos, y eso es lo que el Señor nos encarga y nos ha encargado. Con esto, hermanos, en esta tarde yo cumplo con orientarte después de que tú dices que eres cristiano, pero no has hecho una decisión. Algunas ocasiones por temor, algunas ocasiones porque no crees que el Señor te va a sostener en el camino, porque muchos me han confesado: es que yo no lo puedo hacer porque después si le fallo al Señor. Eso es no creer que Jesucristo tiene todo el poder, toda la potestad en el cielo y en la tierra, y lo que está en sus manos nadie lo arrebata. Pon tu vida en sus manos, corres el riesgo que sea, pon el riesgo en las manos del Señor, Él sabrá lo que va a hacer. Amado hermano, que no haya temores por ese tipo de cosas, sino que sepamos que Jesucristo ha prometido y sigue prometiendo estar con todos los días. Dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Es Cristo mentiroso? ¿Habló mentira solamente para convencerte? ¿O puede cumplirlo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema? Dijo el apóstol Pablo: si Él conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puede en Él porque Él me fortalece. Es verdad que tenemos debilidades, pero si Cristo es nuestra fortaleza, amados hermanos, tenemos confianza en Él, porque en nuestras debilidades se manifiesta el poder glorioso de aquel que dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy está con nosotros y estará hasta que este mundo deje de ser. Él cumplirá con esa promesa para todos los que creen en su nombre y quieren servir en la obra del Señor. Póngase de pie, y aquel que quiera puede pasar y hacer una oración de decisión para servirle al Señor, de confianza para que le dé seguridad en su vida. Y hermanos, los bautizos se van a llevar a cabo y no va a haber que los vamos a cambiar para otro día. El que quiera lo puede hacer, pero esta es la invitación que yo le hago en esta tarde y la promesa que tiene el Señor para usted. Así que no duden que el Señor va a estar con usted y con nosotros todos los días. No nos va a abandonar el Señor. Y dijo aquel hombre: Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Pues ¿cuál problema? Como un poderoso gigante. Y luego dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, y con Él, aunque ande en lugares difíciles, no voy a tener miedo, porque Él va a estar conmigo. Y eso es una realidad. Vamos a orar al Señor, hermano. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde. Y te suplicamos, Padre amado, que tu nombre sea glorificado en cada uno de aquellos que han creído en tu nombre, Padre amado. Si han creído en tu nombre, Padre celestial, que te glorifiquen, que te alaben y que te sirvan, Señor. He cumplido con lo que me encargaste, Señor. Oh Dios eterno, me comprometo a lo que tu palabra me exige, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Señor, todos los martes tengo enseñanza para todos aquellos que acuden. No puedo ir domicilio por domicilio, porque eso sería imposible.
Señor, pero todo aquel que acuda, estoy comprometido delante de tu presencia y delante de aquellos que decidan crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, estoy dispuesto para compartir tu palabra como lo he hecho por todo aquel tiempo que tú me has llamado para esta finalidad. Sé que no tengo, Señor, capacidades extras, pero solamente lo que tú me has ordenado le he hecho para gloria de tu nombre, y me reporto como siervo inútil porque solamente hago lo que tú me has dicho. Pero te doy gracias porque hasta aquí no me has abandonado ni me has dejado, y lo seguiré haciendo hasta el último día que me prestes el hábito de vida en esta tierra y pueda compartir esta tu verdad, esta tu palabra, y que pueda decirle tus verdades. Las enseñaré a todos aquellos que anhelen saber y conocer de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.